Muy buenos días, arquitecto y, bueno, presentes. Hoy día vamos a hablar sobre el análisis sonoro de, bueno, TP, específicamente de los ambientes que nos encontramos en el piso 10. El índice sería introducción, intensidad del sonido, efecto del sonido, análisis sonoro y fichas que hemos realizado en base a la investigación de cada ambiente. Luego estarían las conclusiones y por último la bibliografía. Bueno, en cuanto a la introducción, sabemos que la contaminación sonora es uno de los principales factores que afectan la calidad ambiental y el buen bienestar en espacios educativos y laborales. Bueno, en este contexto, nosotros como estudiantes hemos analizado, hemos reconocido esta importancia del ambiente y el sonido que emite, y por ello hemos hecho una investigación en base a esto, y para ello hemos usado la aplicación Decibel X, que es una versión más completa de lo que es la, el análisis del sonido, ¿no? Este informe presenta los resultados del análisis sonoro realizado en diferentes ambientes del 10.º piso de la universidad, describiendo la metodología empleada, los valores obtenidos y las recomendaciones orientadas a reducir la exposición al ruido y mejora de la calidad del sonido, bueno, del entorno universitario. Con respecto a la intensidad del sonido, estamos analizando en una escala de 10 decibeles a 180 decibeles aproximadamente, cuál sería el impacto en el cuerpo humano o en la persona, asimismo cuáles serían los tiempos máximos de exposición y por último un ejemplo que nos dé un acercamiento más o menos para tener una idea de a qué tan alto se refiere el ruido. En esta primera lámina tenemos, por ejemplo, desde los 150 decibeles hasta los 180 decibeles. Como podemos observar, bueno, de 180 decibeles a más ya se presenta un daño físico prácticamente inmediato, se necesita de protección especial y el tiempo máximo de exposición tiene que ser menor a los 30 segundos y se puede considerar como un ejemplo al despegue de una nave, por ejemplo. En el caso de los 170 decibeles, igual hay un daño físico, la exposición es de menos de 30 segundos y un ejemplo es el sonido del disparo de un arma. Los 150 y 160 decibeles presentan un impacto de sonido altamente perjudicial para la persona. Sin embargo, los 160 decibeles pueden tener un tiempo máximo de exposición de 30 segundos, mientras que los 150 es un tiempo un poco mayor que sería de aproximadamente unos 4 minutos. Entre los ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, tenemos los fuegos artificiales y el despegue de un avión. Sin embargo, también hemos colocado algunas consideraciones y una de estas tendría que ser para quienes perciben los ruidos por encima de los 170, es necesario tener ya un equipo de protección especial también por el tema de el ejemplo, se puede observar más o menos la necesidad de esto. Y por encima de 130 decibeles hasta los 150 aproximadamente se genera dolor inmediato y entre los síntomas que se puede generar en la persona que se encuentra cerca de estos ruidos altos está el zumbido en los oídos y es la escucha de ruidos amortiguados, que puede generar también una sordera temporal parcial o si se escucha continuamente ese mismo ruido, incluso una sordera permanente. Siguiente página, por favor. Bueno, en esta segunda lámina se encuentran los decibeles desde los 80 decibeles hasta los 120 decibeles aproximadamente. Entre 100 a 120 decibeles se considera un impacto peligroso, pero los tiempos de exposición varían, siendo de los 120 decibeles desde aproximadamente 15 minutos hasta una media hora y se puede considerar entre estos, por ejemplo, el ruido que se produce en un concierto en vivo, las sirenas de ambulancia y en el caso de los 100 decibeles, el tiempo es de más de una hora y, por ejemplo, están ahí los vehículos motorizados o las máquinas de fábrica. Mientras que en los 80 y 90 decibeles son ruidos que si bien ya no son tan peligrosos, se consideran igualmente irritantes, siendo de 90 decibeles una exposición máxima de 2 horas y puede ser los gritos de las personas, un ejemplo, mientras que de los 80 decibeles una exposición máxima de 4 horas. En esto se encuentra, por ejemplo, la alarma del celular, el timbre del mismo celular, el tráfico en ciertas zonas y se puede también comparar con el ruido de fondo que se produce en un restaurante bastante lleno.
Las consideraciones a tener en cuenta es que cuando los ruidos, desde que sobrepasan los 90 decibeles, ya se necesita una protección auditiva. La exposición continua presenta daños tanto físicos como psicológicos. Además, los sonidos por encima de los 80-85 decibeles pueden considerarse peligrosos para la persona que se encuentra alrededor de estos. Y bueno, en esta lámina se encuentra desde los 40 hasta los 70 decibeles. Entre los 70 decibeles ya se considera un sonido medianamente irritante, igual se necesita máximo unas 4 horas de exposición y se considera, por ejemplo, el ruido de fondo de una oficina, la televisión con muy alto volumen. Mientras que en esta página 40 a 60 decibeles, el impacto de sonido es un impacto normal, un impacto al que estamos acostumbrados. El tiempo máximo de exposición igual recomendado es de aproximadamente 8 horas. Tenemos, por ejemplo, para los 60 decibeles una conversación, para los 50 el ruido que produce el funcionamiento del aire acondicionado y para los 40 decibeles el sonido de la lluvia, el sonido de fondo que se escucha en viviendas y, por ejemplo, también el ruido de fondo que se puede percibir en una biblioteca en silencio. Si bien una persona tiene un tiempo máximo de exposición en cada uno de estos decibeles, lo recomendable es que no se supere la estancia sin protección en espacios con ruidos superiores a los 85 decibeles, pues ya se puede empezar a considerar algo peligroso. Además, si una persona supera el tiempo máximo de exposición, aumenta el riesgo o la posibilidad de desarrollar algún daño tanto físico como psicológico. Por último, desde los 10 a los 30 decibeles, en los 30 decibeles, bueno, en todos estos el tiempo máximo de exposición es de 8 horas. Los impactos son diferentes. En los 30 decibeles es un ruido bastante suave, mientras que de 10 a 20 son apenas perceptibles por el oído humano. Tenemos como ejemplo el susurro de una voz, en 20 decibeles el ruido del refrigerador, las hojas de un árbol y en los 10 decibeles, por ejemplo, la caída de las hojas de un árbol o incluso la respiración normal. La exposición continua a ruidos fuertes ya genera daños físicos en estas personas, pero también algunos daños psicológicos que se pueden percibir con ruidos considerados dentro de lo normal a una exposición constante podrían ser la irritabilidad, el estrés e incluso la agresividad, el aumento en la frecuencia cardíaca, la presión arterial alta, frecuencia respiratoria cambiante, asimismo las alteraciones en el sueño y el descanso, lo que de por sí conlleva a situaciones como la falta de movimiento, el cansancio y un bajo rendimiento. Además, los ruidos de un poco mayor impacto podrían generar una sordera temporal o permanente. Cabe resaltar que estos datos se acercan un poco más a personas sin ninguna discapacidad o comorbilidad, porque personas sensibles al sonido podrían generar incluso un mayor daño con ruidos de menores decibeles. Bueno, continuando con la exposición, teniendo en cuenta la intensidad del sonido, verificamos los efectos del sonido. En este caso, hemos optado por colocar efectos personas. Como personas tenemos como, para empezar, la pérdida permanente del oído, que va desde los 160 a 180 decibeles, la ruptura del tímpano umbral de incomodidad doloroso de los 120 a 150 decibeles, una discapacidad auditiva variable tras exposición mayor a 8 horas entre 80 a 100 decibeles, o un malestar por sonido alto de 70 decibeles, y sin serios o mayores efectos perjudiciales desde los 10 decibeles hasta los 60 decibeles. En tipos de comunicación posible, bueno, desde los 160 a 180 es casi imposible tener una conversación. De los 120 decibeles, un discurso es posible, máximo esfuerzo vocal. Del 80 a 100 decibeles tenemos un discurso posible, pero inentendible, una conversación prácticamente imposible y una conversación difícil.
En los 70 decibeles tenemos una conversación posible, pero elevando la voz. En 60 decibeles, una conversación en espacio ruidoso, ejemplo, un restaurante o local. En 50 decibeles, una conversación normal, ejemplo de una vivienda. En 40, una conversación silenciosa. 30 susurros y 10 a 20 ruido apenas auditible, ¿no? No, la siguiente. Bueno, tenemos el análisis de diferentes zonas del décimo piso. En este caso consideramos las esquinas, las aulas y espacios de las esquinas teniendo en cuenta la viabilidad. Al ser una calle es bastante transcurrida, se diferencia bastante el sonido, ¿no? En este caso tomamos también el salón universitario, que es una de baile y de práctica de instrumentos musicales. Tenemos áreas recreativas, ambas, en ambos lados. También tenemos el salón que está cerca de la vida universitaria. Bueno, los salones que les comenté en las esquinas, que serían el aula 112, 101 y 107, y a la vez optamos por colocar también el tema de las escaleras de emergencia. Bueno, hemos tomado una consideración desde las 2 a 3 y media p.m., que es más prácticamente la entrada y salida de los estudiantes a sus aulas. Continúa la siguiente. Con respecto a ya el análisis por ambiente, tenemos en primer lugar el ambiente A1001, que es un salón de clase. En este ambiente se han realizado dos tomas de sonido, la primera en la parte exterior del ambiente en el pasillo y la segunda en el interior del salón. La fecha la fecha de todos los análisis que hemos realizado ha sido del 28 de mayo del 2025. Sin embargo, las horas son variables. En esta primera toma se realizó la muestra a las 2:56 de la tarde aproximadamente, donde la hora de inicio de la toma de muestra fue de 2:49 de la tarde hasta las 2:56. Todos los análisis también se han realizado en una ponderación de frecuencia A, esto para ser comparados con los valores de SENACE, que nos este tipo de ponderación de frecuencia. El tiempo de respuesta fue una respuesta rápida en un radio de frecuencia de aproximadamente 200 metros. Tenemos en primer lugar para el exterior o la zona del pasillo del salón un valor promedio de 76,8 decibeles. Los valores mínimos fueron de 57,3 decibeles, mientras que el máximo fue de 92,9 decibeles, teniendo un pico máximo en el histograma de 96,8 decibeles. Si bien vemos el resultado del valor promedio se escapa por poco de los 70 decibeles, entonces se puede considerar que ya es un ruido irritable o medianamente irritable, que se puede comparar con el ruido de fondo de una oficina, que si bien no es peligroso el estar en este espacio, el tener un tiempo constante en este espacio, superar el tiempo límite en este espacio, puede generar algún tema de algún problema en la persona, principalmente psicológico. Y mientras tanto tenemos también que los rangos, bueno, el normal se puede igual tener dentro del el normal mínimo, igual al ser de 57,3 todavía es un rango típico de una conversación, por así decirlo. Sin embargo, los resultados del normal máximo o el pico sí pasan la escala de los 85 decibeles, que es la recomendable, por lo cual además de generar irritabilidad, pueden generar algún otro tipo de daño en la salud física al estar largos periodos de tiempo en estos ambientes, o incluso se pueden generar, bueno, también trastornos psicológicos por estar expuestos a estos ambientes, por lo que se recomienda no tener una exposición continua en estos lugares cuando se generen estos picos de sonido. Por otro lado, en el interior del salón, bueno, también se tomó estos valores, ¿no? Tenemos que el promedio fue de 45,5 decibeles.
Considerándose esto dentro del rango de ruido normal todavía, por igualarse al tipo de un ruido de fondo de una biblioteca en silencio, por ejemplo, no se considera este ruido peligroso, se encuentra muy por debajo de los 85 decibeles. Por otro lado, tenemos lo normal mínimo, que es de un pico de 32,8 decibeles, que igual está muy por debajo, así que es un ruido normal, no presenta mayor daño para la persona. Y por otro lado, los picos máximos, perdón, el máximo normal, que sería de 60,1 decibeles, y el pico, que sería de 62,7 decibeles, si bien no presenta un riesgo mayor, un riesgo significativo, las consecuencias de exponerse a este tipo de ruidos dependerán del tiempo de estancia de la persona dentro del salón. Siguiente página, por favor. Bueno, también tenemos el análisis del ambiente A1005, en este caso del interior del ambiente, y en el análisis del exterior del ambiente, en realidad ha sido que se sacaba el dispositivo móvil por fuera de la ventana que se presenta dentro del salón para medir más o menos cuál sería el sonido en el exterior o con la ventana abierta. Por otro lado, se encuentra la parte exterior que se tomó como evidencia un registro del móvil por fuera de la ventana para considerar más o menos cuál sería la variación entre lo que se escucha en el interior con lo que se escucha si es que la ventana se llega a abrir. Em, la- el promedio que se obtuvo fue de 52,8 decibeles, considerando que entre una toma y la otra hubo una variación de 2 minutos de toma. El resultado se puede considerar que está todavía dentro del rango de lo normal. No es un ruido bastante fuerte, se puede comparar con el del funcionamiento del aire acondicionado. Sin embargo, cabe resaltar que este ruido va a variar su intensidad, depende del horario del día, puesto que al encontrarse colindante con una vía en el momento de que existe el tráfico, puede aumentar los decibeles que se pueden escuchar en el interior. Por otro lado, el valor mínimo es de 45,4, siendo un rango normal también, mientras que el valor máximo es de 61,3 decibeles y el pico es de 66,5 decibeles. Se consideran todavía dentro del rango normal. Si se pasa largos periodos de tiempo, se pueden considerar un poco molestos, pero no generan daño ni peligro inmediato a las personas que puedan encontrarse en el interior al momento de la escucha del ruido. Siguiente página. Bueno, este es la toma del salón, bueno, del ambiente A1006, vida universitaria. La toma se realizó a las aproximadamente 3:10 de la tarde, 3:10 de la tarde, siendo una hora de inicio de 3:09 de la tarde y una hora de fin de 3:10 de la tarde. Se mantienen las ponderaciones de frecuencia y el tiempo de respuesta de una frecuencia de 200 metros. Sin embargo, se puede notar que los decibeles alcanzados son mucho más altos que en las aulas anteriores, sobrepasando incluso los límites de los 160 decibeles. Teniendo Teniendo un ruido tan alto, se puede considerar perjudicial para las personas que se encuentran dentro cuando se está desarrollando ese tipo de ruidos, no solo generando un daño físico, sino también un daño psicológico por la constante exposición. Asimismo, ese es con un valor promedio o el valor mínimo, pero con los valores más altos o el valor de pico todavía supera mucho más y es un daño em, no solamente para las personas que se encuentran ahí, sino también para las personas que se encuentran fuera, ya que puede ser un poco irritable y puede ocasionar también algún tipo de trastorno por las exposiciones constantes a estos ruidos muy fuertes. El espacio, al superar los 80 decibeles, que según se nace todavía se pueden considerar dentro de una zona sonora alta, ya pasan a considerarse dentro de una zona de contaminación sonora. Siguiente página.
Bueno, aquí analizamos, como lo mencionamos en un inicio, uno de los salones que está en el extremo. En este caso, el salón A 1007 se encuentra al lado de una escalera de emergencia. Bueno, en este caso fuimos y el aula estaba vacía, pero habían algunos bullicioos que se encontraban afuera en el pasillo. Y bueno, estos los datos que arrojaron fueron, bueno, en primer lugar, el horario fue a las 3:24, tenía una duración de 12 segundos, con un promedio de 66,4 decibeles, con un valor mínimo de 60,7 decibeles, un máximo de 74,9 decibeles, y el pico sería 73,7 decibeles. Eh, Aquí, bueno, de acuerdo a estos datos, se analizó de que el nivel promedio de ruido es de 104, pues no, bueno, fue de 66,4, lo con valores mínimos de 60,7, como lo decía. Bueno, estos valores se encuentran dentro de un rango considerado moderado para ambientes educativos, ya que no superan el umbral de 85 decibeles que se establecen por norma, bueno, en lo que es acá en nuestro país, ¿no? Pero también, en conclusión, sería que el ambiente evaluado presenta niveles de ruido aceptables para la salud, pero ligeramente elevados para el óptimo desarrollo de actividades académicas. Bueno, se recomienda implementar medidas para reducir el ruido ambiental, como mejora de la aislación acústica y sensibilizar a los usuarios sobre el control del ruido, ¿no? Como lo decía, este salón, a la hora que fuimos, había algunas personas que circulaban en el pasillo fuera de pero los sonidos varían, depende al horario. Bueno, luego está el salón A 1012, también ubicado en una esquina, un extremo, con los valores. Aquí encontramos la fecha, bueno, la fecha, la hora de inicio, eh, con una duración aproximada de 2 minutos, con un valor promedio de 44,4 decibeles, el mínimo de 57,1 y el máximo de 69 y un pico de 73. Bueno, el nivel promedio se mantiene dentro de los márgenes aceptables para un ambiente de estudio, pero no presenta un riesgo auditivo, puede generar molestias temporales, sí, pero sí se mantiene por largos periodos. También en conclusión, el ambiente 1012 presenta condiciones acústicas aceptables desde la perspectiva auditiva. No se evidencian riesgos de pérdida auditiva con niveles registrados. Se recomienda mantener vigilancia periódica para evitar que los picos de ruido se vuelvan constantes. En caso de actividades frecuentes que generen ruidos elevados más de 70 decibeles, sería útil implementar acciones como materiales absorbentes de sonido o promover buenas prácticas sobre el control del ruido. Bueno, en este caso también tomamos la escalera de emergencia, como mencioné anteriormente. Bueno, la ubicación es escalera de emergencia, fecha 28 del 5 del 2025, con una duración de medición de 2 minutos y 33 segundos. La duración fue de 2 minutos debido a que esperábamos el tránsito alto y verificar una diferencia. Las condiciones es un área con tránsito eventual, espacio cerrado con superficie reflectante. Bueno, con un promedio de 67,8 decibeles, un mínimo de 55,4 y un máximo de 84,0 decibeles, con un pico de 89,2 decibeles. Esta variación se debe a diferentes tránsitos que se generan, ¿no? En algunas ocasiones ingresan la salida de aulas completas y se verificó la diferencia, ¿no? En esta medición se obtuvo un nivel sonoro promedio de 67,8 con un pico máximo de 89,2, lo cual representa un nivel significativo alto para un espacio de evacuación o tránsito eventual. Esto podría estar influenciado eh, por factores como la acústica cerrada de la caja de la escalera, materiales reflectantes de ruidos metálicos generados por tránsito peatonal.
Siguiente diapositiva. Bueno, en esta siguiente escalera de emergencia, ubicada en el otro extremo, también contamos con una duración de menos de 56 segundos. Esta escalera está un poco más oculta. En este caso, la hora de inicio fue a las 13:25, con una hora de fin de 13:26:31, con un promedio de 67.9, un mínimo de 50.4 y un máximo de 81.1, con un pico de 82 decibeles. La variación es igual comparada con el otro caso. Durante el tiempo de análisis se registró un nivel sonoro promedio de 67.9, con picos que alcanzaron hasta 82 decibeles, valores que superan los niveles recomendados para zonas comunes internas según normas de confort acústico. Este resultado indica que el área de escaleras presenta una exposición sonora elevada, posiblemente asociada igual a la otra escalera, al eco estructural y al tránsito de usuarios se debería considerar tratamiento acústico para mitigar la reservación y mejorar el confort auditivo del espacio. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en este caso tenemos la zona recreativa. Este caso, igual a la escalera, en algunos casos genera bastante sonido, bastante temas acústicos, y en algunos casos no. Bueno, en esta ocasión, con un promedio de 74.7, un mínimo de 46.9 y un máximo de 93.8, con un pico de 100.7 decibeles. Esta variación es mayor debido a que se cuenta también el tema de que al estar cerca al aula de vida universitaria y también el tema de los pasillos, todo el sonido se acumula en ese espacio, ¿no? Esta área, al ser bastante requerida y al estar ubicada al costado del aula de vida universitaria con un nivel de sonoro promedio de 74.7, alcanzando un pico de 100.7 decibeles. Bueno, según el cuadro registrado, teniendo en cuenta el promedio, es un medianamente irritante. El tiempo máximo de sesión es de 4 horas. Y como ejemplo se toma oficinas o el volumen de la televisión alto, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en este caso tomamos otra zona recreativa. Este caso es menor, con un promedio de 64.3, un mínimo de 61.5 y un máximo de 66.7. En general, en esta área baja sus niveles, siendo algo adecuado según la zona y el uso de su área complementaria pública para los estudiantes en este espacio suele variar considerablemente según la hora. Esta ocasión presenta un nivel máximo de 67.7. Al llegar al pico se estaría hablando de un aula con un volumen alto de televisión, igual que el anterior. En este caso, los decibeles es menor debido a que no se encuentra tan cercana al aula de vida universitaria. Bueno, aquí también analizamos un tramo del pasillo de un lateral. Está frente a unas aulas teóricas. Bueno, en cuanto a la hora de inicio y hora de fin, tienen una diferencia de 12 segundos. Eh, También en cuanto al promedio, tiene 64.4 decibeles, mínimo 59.9, máximo 71.6 y un pico de 72.2. Bueno, en ese lapso que estuvimos tomando las medidas no pasaba mucha gente, pero sí algunos transeúntes y bueno, esos son los datos que arrojaron. Como análisis de estos, se concluye de que tiene un promedio aceptable debido al horario también, depende de eso. Y en conclusiones, los niveles de ruido son promedios, están muy por debajo del umbral del 85 no, bueno, del 85 decibeles establecido por el Instituto de Medición de Salud para considerar como una exposición peligrosa. También no se detectan riesgo de daño auditivo para las personas expuestas bajo estas condiciones.
y también el ambiente evaluado puede considerarse seguro en términos de exposición al ruido. En cuanto al pasillo 2, bueno, no hay mucha variación del ruido ya que la distancia es muy corta, pero también tuvo un promedio de 69,2 decibeles, un mínimo de 61,7, un máximo de 75,3 y un pico de 80,4. El ambiente presenta niveles de ruido moderados, muy por debajo del umbral de riesgo para la salud auditiva, según el estándar establecido, ¿no?, por el Instituto de Medición de Salud. No se detectan exposición significativa ni acumulación de dosis peligrosas, por lo que el ambiente es seguro respecto al ruido para una jornada laboral óptica o para transeúntes, ¿no? Bueno, en ese pasillo, ¿no?, que encontramos. En conclusión, los niveles son aceptables desde el punto de vista sanitario. El ruido registrado puede afectar la concentración y el desempeño académico, especialmente en actividades que requieren ambientes silenciosos, como las clases teóricas y evaluaciones. Esto cambia cuando se trata de áreas de recreación, donde sí el ruido es un poco más intenso. También la presencia de picos de ruido relativamente altos sugiere la existencia de fuentes sonoras intermitentes o eventos puntuales que podrían ser controlados para mejorar el confort acústico dentro del aula o fuera de ella. También es recomendable implementar medidas de mitigación acústica, tales como la mejora en el aislamiento de aulas, regulación de actividades ruidosas y la sensibilización de los usuarios, ¿no? El monitoreo también periódico del ruido ambiental es fundamental para mantener un ambiente saludable y propicio para la enseñanza, permitiendo evaluar la efectividad de las acciones correctivas y garantizar el bienestar de la comunidad universitaria. Gracias.